¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 208 y en esta ocasión hablaremos con más profundidad de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Si no has escuchado el episodio 207, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de Romeo y Julieta de William Shakespeare de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Esa es tu última advertencia antes de continuar si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro, aunque creo que prácticamente todo mundo sabe en qué termina. De hecho, la introducción te dice en qué termina, lo cual es una manera peculiar de empezar una historia. Creo que la pregunta que todo mundo se hace al terminar de leer Romeo y Julieta y encontrarse con el final que tiene, en el que Romeo y Julieta terminan muertos, es ¿no podrían haber esperado un poco? Un poco más, ni siquiera es mucho tiempo, unos 15 minutos más, lo suficiente para verificar que todo es lo que parece, lo suficiente para llorar, sentirse miserable y admirar la belleza que nunca envejecerá de Julieta. Así podrían haber pasado unos pocos minutos y el plan de Julieta hubiera resultado. Julieta tenía como plan tomar una poción que la haría parecer como si estuviera muerta. La idea es que su familia se resignara a que ha fallecido y con eso se cancelara la boda con Paris, el conde con el cual sus padres la quieren casar. Porque podrán querer casar a una niña de 13 años con un adulto, pero estoy casi seguro que querer casar a una persona muerta con una viva sí iría un poco más allá de sus límites. Así, libre de compromisos, sin que nadie le esté buscando, podría marcharse con Romeo a donde sea que quieran vivir, lejos de Verona, lejos de sus familias, libres de amarse para siempre. Pero Romeo la encuentra en ese estado de muerte simulada y decide que no vale la pena vivir. Ahora que el amor de su vida ya no está en este mundo, ya no hay nada por lo cual seguir vivo, así que se mata con una daga después de un monólogo shakespeariano, porque sin un monólogo, ¿qué caso tiene ver una obra de Shakespeare? Julieta vuelve en sí al poco tiempo de que esto ocurre. Hablamos de que es casi inmediatamente. Probablemente el ruido que hace la cabeza de Romeo chocando con el suelo después de suicidarse la despierta de su falsa muerte. Es una explicación tan probable como cualquiera. Ella ve a Romeo muerto y llega a la misma conclusión que Romeo. Sin su amado, la vida no vale nada, y después de su propio monólogo shakespeariano, porque, naturalmente, también se quita la vida con la misma daga que Romeo. Lo cual es un detalle mórbido, pero hay que admitir que es un gesto muy romántico. Ambos mueren por el mismo medio. Bueno, tan romántico como la muerte de dos jóvenes puede ser. Aquí ya es muy obvio que con un poco de paciencia se hubieran evitado las muertes de Romeo y Julieta. Pero este es solo el desenlace de una serie de eventos impacientes que, uno detrás de otro, llevan al final de esta tragedia, que tiene, además, un poco de tragedia en el sentido griego, porque son las fallas de carácter de los personajes lo que los lleva a su destino final. Hay algunas circunstancias que se ponen en sus caminos, pero si Romeo y Julieta fueran personas diferentes, no hubieran terminado de la manera que terminan. No es como si de repente la ciudad de Verona se hubiera incendiado o hubiera ocurrido alguna otra tragedia fuera de su control. Son sus propios actos los que poco a poco los van llevando a terminar, uno muerto y después el otro también muerto. El plan de Julieta, como ya decíamos, era simular que está muerta para que, con la ayuda de Fray Lorenzo, que está supervisando todo, pueda escapar de su familia junto a Romeo, que también quiere escapar de su familia y principalmente de Verona, para empezar una nueva vida en otro lugar. Suena sencillo, pero es un plan drástico y arriesgado que depende de que varias cosas ocurran sin falla alguna. Es, pues, el plan que podría habérsele ocurrido a un niño, o, para el caso, a una niña de 13 años.
Aunque, en teoría, todo esto está supervisado por Fray Lorenzo, que, sin embargo, se desaparece en un momento crítico. Eso sí es un poco fuera del control de Romeo y Julieta, pero es solamente un detalle pequeño. Aquí también es evidente que si Romeo y Julieta se hubieran esperado un poco, hubieran tenido un poco más de paciencia, hubieran quizás llegado a pensar en un plan menos truculento, que no dependiera de una sincronía precisa, que es evidente que ninguno de los dos iba a ser capaz de cumplir. Es cierto que el padre de Julieta está decidido a casarla lo antes posible con Paris, pero eso es algo que no va a ocurrir instantáneamente. Va a llevar algo de tiempo. Quizás no semanas, pero sí al menos un par de días. Lo suficiente para pensar en algo más seguro para todos los involucrados. Romeo y Julieta, ayudados por sus aliados, podrían planear su escape de Verona y vivir juntos, felices para siempre, en otro lugar. Sin presiones, sin preocupaciones. Pero la cuestión es que sí hay algo que hace un poco urgente huir, al menos para Romeo. Romeo y Julieta se acaban de casar, y este tipo de eventos en Verona del siglo XVI, con dos familias que están vigilándose una a la otra todo el tiempo, son difíciles de ocultar. Cada día que pasa, nuestros protagonistas se arriesgan a que su matrimonio secreto sea descubierto, y eso acabaría permanentemente con sus oportunidades de estar juntos. Y por si fuera poco, la enemistad que hay entre los Capuleto y Montesco es tan grande que al estar desobediendo a ambas familias podrían desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Ya mencioné lo mucho que me gusta que podamos usar el término ola de violencia al hablar de Romeo y Julieta sin que estemos exagerando. Esto le da un toque de urgencia y dramatismo adicional al asunto, y también te recuerda que las acciones de los personajes tienen consecuencias graves. Desde la primera escena es claro que Montesco y Capuleto no se pueden ver a los ojos sin que por cualquier cosa ya quieran estarse peleando. Bueno, en la mente de Romeo y Julieta su matrimonio debería servir para reconciliar a ambas familias, pero después de algunas cosas que pasan, eso no parece tan probable. Romeo ha matado a Teobaldo, uno de los Capuleto. Esto ha sido probablemente justificado porque Teobaldo mató a Mercucio, amigo de Romeo, y las circunstancias de estas muertes convierten a Romeo en un hombre perseguido. Si no se exilia de Verona, será ejecutado por el príncipe de la ciudad. Así, suena más razonable que Romeo y Julieta sean tan impacientes. Es una situación de vida o muerte, literalmente, no es una exageración. Pueden huir ya, inmediatamente, y con ello terminar juntos, o titubear y con ello condenarse. Romeo no vería nunca más a su amada, o sería ejecutado en el peor de los casos si es que sigue en Verona, y Julieta terminaría casada con alguien a quien no ama, que realmente tampoco conoce mucho. Pero la situación no sería tan apremiante si Romeo y Julieta se hubieran esperado un poco para casarse. Se casan técnicamente el mismo día que se conocen. Desde que se ven por primera vez en el baile de antifaces de los Capuleto hasta que Fray Lorenzo los une en matrimonio, pasan menos de 24 horas. El baile es en la noche de un domingo y al día siguiente, antes de anochecer, ya están casados. Definitivamente pudieron haber esperado un poco más, quizás. Pero Romeo y Julieta están tan enamorados uno del otro que no pueden esperar, literalmente, ni un día más. Esto tiene otra consecuencia. Romeo ya ve a los Capuleto como parte de su familia. Una vez que se casa con Julieta, ya siente que es un Capuleto. En menos de un día, olvida el odio que existe entre los Capuleto y Montesco y se convence que hay más en la vida que estar peleando. Esta es la razón por la que Mercucio y Teobaldo terminan muertos. Teobaldo reta a Romeo porque anda colándose en la fiesta de los Capuleto y creando ahí desorden, y Romeo, que ya lo ve como parte de su familia, carne de su carne, sangre de su sangre, es prácticamente su cuñado, decide no pelearse. Se niega a meterse en un pleito con Teobaldo. Mercucio ve todo esto y se enoja mucho.
En primera, porque Teobaldo le está faltando al respeto a Romeo, está atentando contra su honor y eso es imperdonable. Y en segundo lugar, ve que la negativa de Romeo de pelearse con Teobaldo es un acto de cobardía, lo cual es igualmente una afrenta a su honor. Así que él se ofrece a un duelo contra Teobaldo y termina muerto. Romeo, que aprecia mucho a Mercucio, se enoja mucho y aunque al principio no quería pelear contra Teobaldo, termina también liado en un duelo con él y Teobaldo termina muerto. Para la muy mala suerte de Romeo, no solo es que Teobaldo sea uno de los integrantes de su familia rival, sino que Mercucio es familia del príncipe de Verona, así que la situación se sale de control muy rápidamente. Por supuesto, también tienen culpa Mercucio y Teobaldo. Ambos actúan impulsivamente y ponen el orgullo familiar por encima de cualquier otra consideración. La ponen más allá que sus propias vidas. Son, al igual que Romeo, jóvenes, que, como ya hemos visto, con una sola excepción en todo el libro, parece que es imposible que se comporten con un poco de prudencia. Si no terminaban muertos ese día, probablemente hubieran muerto en circunstancias similares en otro momento. Sospecho que las familias Capuletti y Montesco debían tener ya problemas para mantener vivos a sus herederos, considerando lo constantes que son sus enfrentamientos que terminan en violencia. Pero lo que desencadena todas estas muertes es la impaciencia de Romeo y Julieta. Si tan solo hubieran esperado un poco más, las cosas hubieran salido diferente. Pero, ¿por qué tanta impaciencia? Es irónico que las personas más jóvenes, que son quienes tienen más tiempo en sus vidas por delante, sean las más impacientes de todas. Son quienes desean que todo ocurra ya, en este momento, o después va a ser muy tarde, tiene que ser ya, ya, ya. ¿Qué tal que se mueren antes de hacer todo lo que desean hacer? O antes de poder estar con la persona que quieren estar. Como decía, es irónico. Esto parece ser que es lo que pasa por las mentes de Romeo y Julieta. Si no consuman su amor inmediatamente, y estoy hablando del sentido tradicional de la palabra consumar, es decir, tener intimidad sexual, después podría ser muy tarde. Mencionar la sexualidad de nuestros protagonistas no es gratuito, es relevante porque, si nos ponemos a pensar, ¿qué tanto de lo que vemos que hacen Romeo y Julieta corresponde con el amor, con A mayúscula? ¿Y qué tanto es simplemente un enamoramiento? Una pasión que surge por la atracción física del uno por el otro. Y aunque en la época de William Shakespeare no podríamos decirlo explícitamente, por la atracción sexual. Ambos hablan largo y tendido de lo hermoso que es el otro ante sus ojos, pero ¿hay algo más además de esto? Pueden decir que se sienten enamorados porque el otro es bondadoso, generoso, valiente, inteligente, compasivo, buen cantante, les gustan los mismos libros, las mismas películas, la misma comida, o cualquier otra razón. Probablemente no. Y eso no es un problema por sí mismo. Creo que todos pasamos por una etapa de nuestra vida, cuando somos muy jóvenes, cuando somos adolescentes, en la que nos enamoramos perdidamente de alguien que creemos que será el amor de nuestra vida. Lo creemos y casi siempre nos equivocamos. Pero no terminamos con al menos 4 muertos como Romeo y Julieta. Bueno, al menos no todos. Y no todos tenemos detrás de nosotros a familias que esperan que hagamos muchas cosas que van en contra de lo que nosotros mismos deseamos. Los Capuleto y los Montesco son instrumentales en todo lo que les pasa a nuestros protagonistas. Ambas familias han trazado un camino que deben seguir la vida de Romeo y Julieta y que está moldeado por la rivalidad que tienen ambas familias, que nunca es explicada realmente a nosotros, las lectoras y los lectores. De todas maneras, en cuanto Romeo y Julieta se alejan de este camino que ya tienen trazado, se rebelan y tratan de solucionar todos los problemas que les trae este acto de rebeldía,
es que se pone en marcha la tragedia que todos conocemos. No por nada, esta obra cierra con nuestro coro narrador que conocemos al principio, contándonos que, con la muerte de nuestros enamorados, finalmente, los Montesco y Capuleto se dan cuenta que deben terminar su enemistad. Pero el amor de Romeo y Julieta nunca iba a tener un final feliz, nunca iba a poder madurar, mientras sus familias se apegaran a sus tradiciones. Y para que esto pasara y dejara de correr sangre y dejara de haber peleas todo el tiempo y las personas finalmente pudieran hacer con su vida algo más que estarse odiando, debía pasar una tragedia que uniera a Capuleto y Montesco. Así que, ¿por qué Romeo y Julieta no esperaron un poco más? Pues porque esa nunca fue una opción para ellos. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? A mí me fascina hablar sobre Shakespeare, como ya lo habrás notado, pero cuéntame qué es lo que tú piensas. Si quieres hacerlo, te vas a encontrar con los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net. Allá está la dirección de correo electrónico y las redes sociales del podcast. Además, están los enlaces para suscribirte al podcast y recibir los episodios automáticamente en tu teléfono o computadora. Y están todos los episodios, desde el primero hasta el más reciente, todo en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres y hasta la próxima.